cuarta en general, tercera acerca de las religiones del pueblo. Y vamos a tratar de terminar, no sé si vamos a terminar hoy, ver precisamente cuál es el punto de vista de su majestad Yeshua como Mashiach ante la religiosidad del pueblo. Y pues como somos sus discípulos tenemos que seguir su enseñanza y su espíritu, y esto es lo que vamos a ver hoy. Bueno, para iniciar tenemos que ir a uno de los versos más contundentes, capítulo 23 de Mateo 23, 2 al 3, y para eso pues no nos vamos a reinventar el agua azucarada, sino que nos vamos a hacer el análisis, lo vamos a respaldar o nos vamos a sustentar en un libro de Jesús griego versus Yeshua hebreo de Nehemia Gordon. Nehemia Gordon es un caraíta, es un judío caraíta que tiene una maestría en estudios bíblicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, es experto en el hebreo antiguo y el griego antiguo. A pesar de ser caraíta, nació en una familia de rabinos del judaísmo rabínico, o sea que él conoce los dos ambientes, y también colaboró en la traducción de los rollos del Mar Muerto, o sea que sí sabe un poquito del hebreo, y este libro lo escribió él como resultado de un estudio a solicitud de un amigo mesiánico de él, un amigo mío, de ¿cómo se llama? Se me olvidó. Porque que analizara estos textos de Mateo hebreo de Shem Tov. También Nehemia Gordon fue asistente del proyecto de la publicación de los rollos del Mar Muerto, coordinado por Emmanuel Tov, y trabajó como investigador en el proyecto bíblico de la Universidad Hebrea bajo los auspicios de Shemayahu Talmón. O sea, una persona reconocida, muy importante dentro de ese medio. Y como les dije, es un judío caraíta. El judío caraíta es lo que está en la letra, eso es, y no nada más. Y un dato bien importante, porque él fue el que analizó, basado en eso vamos a analizar este texto de lo que él escribió. Él no es creyente en su majestad Yeshua como el Mashiach. O sea que su análisis no puede estar sesgado a que él cree que Yeshua es el Mesías para poder sesgar su análisis, sino que él no es creyente en Yeshua como Mashiach. Entonces, nos vamos a hacer referencia a ese libro. El texto de la Reina Valera nos dice que en la cátedra de Moshe, capítulo 23, versos 2 al 3, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. El verso 3 nos dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo de hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto es lo que todos nacimos y crecimos con ese texto, repitiéndolo de memoria, aunque no lo entendíamos. Regularmente lo que uno entiende es que no hagamos lo que ellos hacen, punto, ¿no? La silla de Moshe, la cátedra de Moshe se refiere a la autoridad. Regularmente, en tiempos antiguos y ahora no en todas las sinagogas, los rabinos dan la enseñanza sentados en una silla que se llama la silla de Moshe, que representa la autoridad que se tiene para poder enseñar la Torá. Recuérdense que en el primer siglo esa era la discusión que había entre fariseos y saduceos acerca de quién tenía la autoridad para enseñar. Los saduceos, descendientes de Sadoc, levita, decían que porque eran levitas tenían la autoridad para enseñar la Torá, por supuesto. Sin embargo, los fariseos se respaldaban en Yehoshua, a quien un levita, Moshe, delega autoridad, pero Yehoshua era de la tribu de Efraín, entonces ellos decían que no importaba de qué tribu eran para tener la autoridad y poder enseñar. Esas eran las discusiones. Entonces, si siguiéramos nosotros la norma, aquí su servidor tendría que tener una silla, y por un tiempo lo tuvimos esa silla, y siempre fue una silla grande, alta, porque yo decía que la silla de Moshe me quedaba grande, y eso era a propósito que la tenía así alta, la silla. Todavía está la silla por ahí. Entonces, cuando se dice que los perushim, los escribas y los fariseos se sientan en la silla de Moshe, se está refiriendo a que creen o tienen la autoridad para enseñar. A eso se está refiriendo el texto, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con el análisis que se está dando. Según esta traducción, su majestad Yeshua está avalando la enseñanza de los fariseos, más no sus obras, porque hagan todo lo que ellos les dicen, ¿verdad? Porque eso es cuando yo vine a la Torah, me recuerdo que como viva hacia el judaísmo, así me enseñaron ese texto. Mira lo que dice ahí, que hagamos todo lo que ellos dicen. Entonces, judaísmo, y ahí nos fuimos. Eso es lo que dice el texto de la Reina Valera.
porque dice que ellos hablan, pero no hacen. O sea que no obran conforme a su propia enseñanza. Eso es lo que nos estaría diciendo el texto de la Reina Valera. ¿Ya? Más o menos habían pasado unos 7 años, 6 años, desde que vine a la Torah, yo cuando salió y comenzó a publicarse todo esto del Mateo Hebreo de Shem Tov. Inclusive gracias a este libro de Jesús Griego versus Yeshua Hebreo, fue que tuvimos contacto con Nehemia Gordon y su equipo, y así pudimos nosotros ver lo del calendario hebreo, ¿verdad? Nos dieron otra perspectiva y así fue como cambiamos nosotros. Entonces, según esta letra de la Reina Valera, tendríamos que seguir la enseñanza del judaísmo, más no sus obras. ¿Ya? Ahora vamos a ver el Mateo Hebreo de Shem Tov. Este Mateo Hebreo de Shem Tov es un evangelio de Mateo en hebreo que está como un apéndice de un manual que un médico Shem Tov de sefardita creó más o menos en el año 1385 sobre cómo en el tiempo medieval los judíos discutían doctrina en las plazas de los pueblos contra los cristianos. Shem Tov escribe, no es el Shem Tov que funda el hasidismo, es otro, y escribe un manual para enseñarle al judío cómo discutir, cómo debatir y defender su doctrina ante la doctrina cristiana. Hay un manual completo. Como un apéndice de ese manual, puso este Shem Tov un evangelio de Mateo en hebreo para que el judío a quien él dirige el documento conozca la base de la fe cristiana para poder debatirla, ¿ya? Entonces, según los eruditos, entre ellos también está Nehemia Gordon, este Mateo hebreo es original, digámosle que según como él también es experto y otros también son expertos en el idioma griego, han detectado que la versión griega que se tiene de Mateo es una traducción de esta hebrea. O sea que, según los eruditos, porque imagínense todo lo que tendríamos que estudiar nosotros para poder decir este es lo más fiel, no podemos tener todo el conocimiento que ellos tienen ni al alcance toda la información que ellos tienen. Podríamos decir que en el libro de Mateo de Shem Tov tendríamos el texto más fiel que pudiéramos tener hasta nuestros días ahora, ¿sí? Entonces, el texto hebreo de Shem Tov dice otra cosa. Nos dice el texto: sobre la silla de Moshe se sientan los escribas y los sabios. Y ustedes, todo lo que él les diga a ustedes, cumplan y hagan. Pero según las ordenanzas y obras de ellos, no hagan, porque ellos dicen, pero no hacen. Miren el cambio. No dice, hagan todo lo que ellos les dicen, sino él, el artículo ahí es él. Se están sentando en la silla de Moshe, hagan todo lo que él les dice, todo lo que Moshe les dice. Torah, ¿verdad? Entonces de ahí ya cambió todo. Entonces, según la versión de su majestad Yeshua no está avalando la enseñanza del judaísmo, sino que está mostrando que la enseñanza del judaísmo es diferente a la de Moshe. Porque le dice, hagan todo lo que él les dice, mas no hagan según sus enseñanzas, sus ordenanzas. Entonces ahí está mostrando él esta diferencia según la interpretación también que le está dando Nehemia Gordon. Entonces, su majestad Yeshua nos está diciendo que hagamos conforme a lo de Moshe, pero no conforme al judaísmo. Según el libro de que ustedes lo pueden ver, que ahora está hasta en PDF gratis, lo pueden bajar, Jesús Griego versus Yeshua Hebreo, de Nehemia Gordon. Entonces aquí ya tiene otra perspectiva. Entonces su majestad Yeshua dice que los fariseos y los escribas se sientan en la silla de Moshe, hagan todo lo que él, o sea, Moshe les dice, mas no sus enseñanzas y sus cosas de los fariseos. Entonces su majestad Yeshua está mostrando esa diferencia entre judaísmo y Torah, que hay una gran diferencia, lo que él está mostrando ahí. Esto definitivamente es más congruente a todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Porque ¿cómo puede ser que estuviera avalando las enseñanzas de los fariseos y después les dice, hipócritas, sepulcros blanqueados, vosotros quebrantáis la Torah por la tradición? Esto sería más congruente, ¿verdad? Y a lo que entendimos para poder salir del cristianismo, pues como le dijimos en la primera clase, que lo que tuvimos que haber entendido para poder salir del cristianismo es haber entendido que estas discusiones entre los judíos de su época y Yeshua
no se referían acerca de la Torá, porque eso nos mantenía en el cristianismo, ¿no? El momento de salir, lo que tuvimos que haber entendido es que estas discusiones eran que él no estaba de acuerdo con la forma en que ellos aplicaban la Torá. Y por eso, patitas, ¿para qué te quiero? Entonces, si eso me hizo salir, no puedo poner en tela de duda ahora, porque por eso salí. ¿Ya? Entonces, definitivamente, la enseñanza de su majestad Yeshua nos está diciendo que tenemos que obedecer a Moshe, lo que dice Moshe, más no lo que nos dice el judaísmo con el que él estaba. Entonces esto se convierte en uno de los pilares de todos aquellos que salimos del cristianismo a buscar Torah. Torah, 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 y tendríamos que saber que hay una diferencia entre Torah y judaísmo. Pero en el camino, yo personalmente me perdí juntamente con muchos. Así que alguien me diga, no, yo no me voy a perder, yo mismo me perdí. Y tuve que retornar y corregir y entender, y todavía estoy con que no lo he entendido muy bien. Van a ver ustedes por qué les voy a decir más adelante. Que a veces nos cuesta a nosotros entender qué es Torah y qué no es Torah, como platicábamos en la clase anterior con Achar, ¿no? Que a veces no distinguimos entre qué es Torah y qué es tradición. Y esto lo teníamos que tener bien claro si somos discípulos de su majestad. Por ejemplo, en Juan 7:15, le dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿A qué se refiere con haber estudiado? Y Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina es mía, su doctrina no es de él. O sea que lo que ellos no estaban de acuerdo era la doctrina que estaba enseñando. Y él dice, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Miren lo interesante. El que quiera hacer la voluntad del Eterno, conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. Eso es bien tremendo. ¿Verdad? Porque estaría la doctrina del judaísmo y la doctrina de Yeshua. Y Yeshua está diciendo que son dos cosas distintas. Y segundo, dice que su doctrina no es de él, sino del Eterno. Y todo aquel que quiera hacer voluntad del Eterno podrá distinguir entre una y otra. Tremendo, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros que nos hemos equivocado tantas veces? Y decimos, queremos hacer la voluntad del Eterno. La pregunta es, ¿realmente queremos? En nuestro interior. Él nos dice que hagamos todo lo que Moshe nos dice. Y también nos dice que su doctrina es del Eterno. La doctrina de él. Entonces, el que quiere hacer la voluntad del Eterno, lo sabe. Y el que no se da cuenta, es que no quiere hacer la voluntad de él. Como hemos aprendido nosotros, nadie engaña a nadie. Cada quien entiende lo que quiere entender. Cuando uno dice amén, ahí va. Nadie lo obligó. Dígame. Nadie lo obligó. Entonces, no hay engaño. Ezequiel 14 nos enseña que cuando alguien viene que viene a consultar al Eterno, pero ha puesto sus ídolos en su corazón, ¿me ha de consultar a mí? No. Yo engañaré a tal profeta para que le conteste conforme a los ídolos de su corazón. Entonces, no hay engaño. Cada quien cree lo que quiere entender. Su majestad Yeshua está diciendo, está la doctrina del judaísmo, está la doctrina mía. Mi doctrina no es mía, es del Eterno. Y todo aquel que quiere hacer la voluntad del Eterno, lo sabe distinguirlo. Y sabe si lo que estoy diciendo es lo correcto o no. Y el que no lo sabe, el que no puede distinguir entre una cosa, lo que su majestad Yeshua está diciendo aquí es que a lo mejor, en realidad, en su interior, no quiere hacer la voluntad del Eterno. Debido a esto, no podemos convencer a nadie. ¿Verdad? Yo no puedo convencer a nadie de la doctrina. Cada quien sabe lo que quiere, y si lo que se enseña aquí le funciona y eso es lo que anda buscando, Baruch Hashem. Y si no, Baruch Hashem también. ¿Verdad? Porque el entendimiento el Eterno lo da, y eso lo da con respecto al corazón. Y si alguien anda buscando la voluntad del Eterno, eso va a encontrar. Por eso dice que el que busca encuentra. La pregunta es, ¿qué ando buscando? ¿Verdad? Porque el que quiere adulterar, hay muchos pasajes que le pueden servir. El que quiere emborracharse y vivir su vida borracha, hay muchos pasajes que puede buscar. La cuestión es, ¿qué andamos buscando? Y eso es lo que vamos a encontrar. ¿Sí, Ari? Con relación al primer verso. Con relación al primer verso que mencionabas,
muchos queriendo justificar la observancia del calendario hebreo, tomaban el verso que Su Majestad decía, hagan lo que ellos dicen, mas no conforme sus obras. Sin embargo, muchas de los takanot, muchas de las variaciones que hubieron, fue después de Su Majestad Yeshua. Hay antes. Inclusive Sí, hay varias que están históricamente comprobadas de antes. Inclusive Gilel el Grande, lo mencionó en aquel video el profesor, el Pushbul creo que le dicen, es que la Torá ordena que en el año séptimo del jubileo, no, en el año séptimo, el año sabático, todas las deudas claro. son canceladas. Gilel hizo un takanot en donde flexionó la Torá y entonces de alguna manera las deudas persisten para poder proteger a los que prestan. Entonces ahí desde antes de Su Majestad Yeshua ya venía esto. Ya venían, solo el comentario venía a decirte que, digamos, por ejemplo, el caso del calendario hebreo fue un cambio que se dio casi 300, 400 años después de la muerte de Su Majestad. Sí. O sea, él no podría estar avalando ese tipo de cambios. No, pues tampoco, no podía estar definitivamente. Avalando, eso fue después. Entonces, debido a esto no podemos convencer a nadie. Mateo 16:6 nos dice, y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y nos dice el texto, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces tenemos a Su Majestad Yeshua, que le está diciendo a sus discípulos que tengan cuidado de la doctrina de los fariseos. ¿Será que nosotros, imagínense, ellos estaban, como dicen en mi pueblo, cerquistía de él, cualquier pregunta ahí lo tenían, y él les dice, cuídense de la doctrina de los fariseos. ¿Será que nosotros no corremos riesgo de mezclarnos o a tomar la doctrina judía, farisea, para nosotros? Corremos gran riesgo. Entonces, todos los que somos maestros de Su Majestad Yeshua y que ejercemos esta función bajo el talí de Su Majestad Yeshua, tenemos que hacer la misma advertencia, aunque se nos acuse de antisemitas. Pero tenemos que cuidar la sana doctrina, una doctrina que no es nuestra, no es de él, sino del Eterno, y el que quiere hacer la voluntad del Eterno lo sabe. ¿Sí? Entonces, vemos nosotros que aquí él mismo advierte, ya tengan cuidado con la doctrina de los fariseos, ¿verdad? Sigue diciendo Su Majestad Yeshua en Mateo 16:6. Y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Otra vez, repetí, perdón. Mateo 7:6 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces Su Majestad Yeshua agarró el texto de Isaías. Cuando Isaías dijo esto, estaba la casa de Israel y la casa de Judá, y se lo está aplicando al judaísmo de que él tenía enfrente. Entonces lo que le está enseñando es que la doctrina que ellos enseñan son mandamientos de hombres. Ahí comenzamos nosotros a entender. Vamos a resumir, un pequeño resumen porque de lo que hemos entendido hasta ahora. Primero, primer punto establecido, la doctrina de Su Majestad Yeshua no es igual a la doctrina del judaísmo. Eso no lo podemos debatir. No hay ningún discípulo de Su Majestad Yeshua que pueda negar eso. Segundo, la doctrina es del Eterno y es conforme a la enseñanza de Moshe. ¿Verdad? No hay una discrepancia entre Moshe y él, sino que seguir la doctrina sana, que es del Eterno y que enseña Su Majestad Yeshua, es conforme a la Torah de Moshe. No hay pleito entre Moshe, la Torah y la enseñanza de Su Majestad Yeshua. Según él, la doctrina del judaísmo es doctrina de hombres. Entonces tenemos la doctrina del judaísmo, doctrina de hombres. La doctrina de Su Majestad Yeshua es divina y es conforme a la Torah de Moshe. Entonces, ¿dónde queda la Torah de Moshe con el judaísmo? Aquí está el judaísmo, doctrina de hombres. Aquí está Su Majestad Yeshua, doctrina del Eterno, doctrina conforme a la Torah. Entonces quiere decir que el judaísmo no tiene una doctrina conforme a la Torah, porque es una o las dos cosas. Querer alinear las enseñanzas de Su Majestad Yeshua al judaísmo normativo fariseo rabínico, eso es degenerar, eso es torcer
todo lo que su majestad Yeshua enseñó, y por lo que él dio su vida, y por lo que estamos usted y yo aquí. ¿Verdad? Eso es una aberración. Preguntas que tendríamos que hacernos. Si acatamos la doctrina del judaísmo rabínico, ¿estaríamos obedeciendo a la Torah, según lo que su majestad Yeshua ha dicho hasta ahorita? ¿Sí? ¿Nabot? Si acatamos la doctrina del judaísmo rabínico, ¿estaríamos obedeciendo a la Torah? Lo que entiendo es que, por ejemplo, en Shabbat, por ejemplo, Ajá. utilizamos algunas enseñanzas rabínicas, como Sí. halajás, Ajá. por ejemplo, el encendido de velas, pero ninguna contradice la letra de la Torah, Ok. de las que usamos en este punto. Pero hay algunas que sí contradicen la letra de la Torah. Te voy a hacer la pregunta otra vez. Ajá. Si acatamos la doctrina, ¿qué sería una doctrina para vos? Una enseñanza, Si acatamos la doctrina del judaísmo rabínico, ¿estaríamos obedeciendo a la Torah? No estoy diciendo esto sí, esto no, la doctrina. sí, porque ¿Sí? cuando dijo su majestad, dijo que no siguieran sus enseñanzas, por lo cual eran de hombres. Entonces tendríamos radicalmente que pensar que sí, sino que tendríamos que tomar la línea de enseñanza de su majestad Yeshua. Entonces no me has entendido la pregunta. Hasta ahorita hemos visto que su majestad Yeshua no aprueba la doctrina del judaísmo. ¿Sí? ¿Será que un discípulo de su majestad Yeshua puede acatar, sujetarse, seguir la enseñanza del judaísmo? No, ahí está la... Pienso que no. No puede, porque sería contradictorio, ¿no? ¿Verdad? Sí. Esa es la pregunta exacta. Según lo que se ve en el judaísmo y todo, ellos se basan en que toda ley o todo rabino o el beguín que tuvo autoridad está avalado por la Torá. Entonces todo lo que ellos hicieron dice que sí se podían obedecer a lo que ellos decían porque la Torá los avala. Porque ahí me recuerdo que hay un texto en la Torá que dice que podían jueces y sacerdotes, Sí. que ellos fue como legisladores de la Torá y que tenían que obedecerle a ellos. ¿Qué aprendimos nosotros? Tenía Jeroboam autoridad sobre la casa de Israel, una autoridad representativa del Eterno. Sí, la tenía. Y le obedecimos. ¿Cómo nos fue? El mismo judaísmo rabínico, hay un texto en Devarim donde dice, guardaréis mi Shabbatot. Dice, temerás a tu padre y a tu madre, guardaréis mi Shabbatot. Ellos dicen, ¿qué relación tiene un verso con otro? Es que tenemos que obedecer al hombre, a nuestras autoridades, porque el objetivo es acercarnos al Eterno. Pero si obedeciendo al hombre me aleja del Eterno, entonces, ¿cómo puede ser que alguien, aunque tenga la autoridad por parte del Eterno, me diga que tengo que violar el Shabbat, le tengo que hacer caso porque él tiene la autoridad? No puedo ver yo en qué momento él se está equivocando y que en lugar de llevarme hacia la Torah me está llevando hacia otro camino. Y ese es lo bonito de la historia, que como Efraín no podemos cometer el mismo error. Tenemos que reconocer cuáles son nuestros errores para no volverlos a cometer. ¿Ya? De eso se trata. Puede ser que alguien tenga la autoridad, como Nauconodosor. Había el texto de Daniel, dice rey de reyes, señor de señores, el Eterno te ha dado toda autoridad y nadie podía negar eso. Pero cuando a Daniel le dijo, póstrate ante esta imagen, él dijo no. Recuérdense que toda obediencia tiene un límite, toda libertad tiene un límite, porque el objetivo de que un hijo obedezca a su padre es que esa obediencia lo acerque al Eterno. Pero cuando la obediencia lo aleja del Eterno, no debe de obedecer, porque primero servimos al Eterno y después a los hombres. Eso no es válido para otros. La otra pregunta sería, ¿estaríamos siguiendo la enseñanza del Mesías si acatamos la doctrina del judaísmo? ¿Podemos creer que su majestad en su majestad Yeshua y seguir la enseñanza del judaísmo rabínico? Estamos estableciendo un parámetro.
Después vamos a ver cómo identificar que sí y que no, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Estamos claros hasta ahorita lo que hemos aprendido, ¿verdad? Regresemos al texto y así vamos a entender un poquito más al texto base. Regresemos al primer texto. Dice, pero según las ordenanzas, y ahí viene la palabra hebrea, takanot, y obras más no hagan. Estos, como dice Nehemia Gordon, son términos muy propios del judaísmo rabínico. Por eso cuando dice maasim, lo traducen como hechos, ¿verdad? Pero, porque eso viene del verbo hacer, maasé, pero es un nombre legal dentro del judaísmo, por eso es importante que los conozcamos. Takanot y maasim. ¿Qué es un takanot? Nos dice Nehemia Gordon, según el diccionario. Este es un diccionario que utilizan los judíos para poder entender las palabras de los Targunim, el Talmud babilónico, el jerusalémico, el Midrash, y toda literatura judía desde el primer siglo en adelante, en todas las yeshivas utilizan este diccionario, que es el diccionario Jastrow. Dice, las llamas halajot, o sea, decisiones legales, eso lo dice el diccionario Jastrow, página 1693, citando Babilonia, Baba Metzia 112b. O sea que takanot son cambios a la ley. Entonces dice, ese es halajá, pero cuando esa halajá, que es una disposición legal, anula o cambia un mandamiento de la Torah, es un takanot, porque está reformando el mandamiento como mostramos ahí, ¿verdad? Hay una halajá que dice que no le puedo poner el hilo azul porque si le pongo el hilo, porque de donde se sacaba el hilo azul del tzitzit, ya no se sabe cómo. Entonces, por obedecer la halajá, desobedezco a la Torah. Entonces, el judaísmo rabínico estableció estos takanot que fueron cambiando la ley bíblica. ¿Ya? Entonces dice, hagan conforme él les dijo, Moshe, mas no conforme a sus takanot. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué dice la Torah? Que habitemos durante 7 días en azúcar. ¿Qué dice la halajá judía? Un tiempo de comida que yo haga bajo la jupa, ya cumplí la misma. Esa halajá se convierte en un takanot. Me evita cumplir el mandamiento. Es una reforma, cambié la ley. Y así puedo nombrar muchos. El israelita tiene que morar en azúcar 7 días. ¿Sí? Entonces, seguimos con los takanot. Entonces, estas se refieren a halajá, a todo cambio que la halajá judía haga a los mandamientos de la Torah. No todos los mandamientos, no todas las halajot tienen este potencial para cambiar, como los que mencionaste, encender la vela o todo lo que hacemos aquí para el servicio de Torah, son cosas que no están ejerciendo un cambio a la Torah. Entonces, ahí donde tenemos un ingrediente, Ashar, ¿te acuerdas de la clase anterior? En donde si hay una halajá que no nos desvía del objetivo que es el cumplimiento de la misma, lo podemos hacer siempre y cuando nos ayude, que no perdamos la perspectiva, ¿me explico? De qué se trata el asunto. Pero su majestad Yeshua se está refiriendo a las takanot, que se está refiriendo a las reformas que el judaísmo ha hecho y que impiden que el judío y todo aquel que acata sus takanot guarde la misma que nos da la Torah. ¿Sí? ¿Estamos bien? Luego viene, dice, por ejemplo, este profesor Abdal Shinam de la Universidad de Jerusalén, profesor de literatura postanágica, toda la literatura judía, dice, la halajá del judaísmo no es la halajá de la Tanaj. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Y él lo muestra en un video que publiqué en Facebook, que me pasaron a mí, ahí está claro él. Y cito yo porque esto lo he venido diciendo yo muchas veces, pero a mí no me creen. Entonces tal vez a ellos sí les creen con estos títulos y todo, para que vean que lo mismo que estamos enseñando de hace muchos años es lo mismo que ellos están diciendo. ¿Ya? Entonces, esa diferencia hay entre una y otra, entre los takanot. Los maasim, estos se llaman, quiere decir, precedentes dentro del judaísmo, son actos o hechos que hicieron los rabinos en la antigüedad, que quedaron escritos y que servían de precedentes.
bajo el principio de que el rabino no se puede equivocar, no puede pecar. Y si el rabino lo hizo, yo también lo puedo hacer. Si el rabino no lo hizo, yo no lo puedo hacer. ¿Ya? Esto entonces va enfocado más que todo a la idolatría que se tiene sobre el rabino. ¿Me explico? ¿Va? Esto no es lo mismo que jurisprudencia tanágica, que por ejemplo es lo que usó su majestad Yeshua en Romanos 12, no, en Marcos 12, cuando le hablan de que sus discípulos andan cortando espigas de trigo en Shabbat. Jurisprudencia es cuando vemos cómo se legisló en Tanaj un evento para poder tomar el principio y utilizarlo aquí. Él habla de que el rey David y su gente comió un pan que era prohibido para los no levitas y sin embargo fue sin culpa. O sea, ese precedente tanágico queda como jurisprudencia para poder operarlo, contemplarlo aquí. Aquí lo que estamos hablando es que si ustedes me miran comer cerdo, entonces dicen, antes podemos comer cerdo. No importa lo que diga la Torá. Si el rabino lo hizo, no es pecado, porque él no puede pecar. Entonces, los maasim están fundamentados en el hecho idolátrico de que el rabino no se puede equivocar. Los maasim están fundamentados en esta idolatría que el judaísmo tiene sobre los rabinos. ¿Sabían ustedes que rab quiere decir grande? No quiere decir maestro. La misma palabra está mostrando la idolatría que el judaísmo tiene sobre el rabino. Es una persona muy importante. Hasta los comparan con Malahim, ¿verdad? Porque son enviados, como dice en Malaquías o Zacarías, que dice que los levitas son mensajeros en boca de quienes el pueblo busca la Torá. ¿Sí? Tienen una posición muy importante, por eso se le llama Rab, grande. Por eso su majestad Yeshua dijo, sí, en este contexto. No quiere decir que no llamemos a un maestro rabino, porque culturalmente nos está hablando de un maestro de Torah, culturalmente hablando, pero su significado en su raíz tiene que ver con la idolatría que el judaísmo le ha dado a este personaje. Refiriéndose a nadie llamé rabí, refiriéndose precisamente a esta idolatría, que porque el rabí no lo dijo, no importa que lo que la Torah diga, yo voy a obedecer. Porque cuando él dijo a nadie llamé padre, es que no quiere decir que no le diga papá a mi papá, sino se está refiriendo en este contexto. ¿Ya? Refiriéndose a la idolatría que se tiene por la tradición de los padres, ¿ya? Por eso en Mateo 16, 15, 2 dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan, no hicieron netilá. Y él le responde, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento del Eterno por vuestra tradición? Entonces, está haciendo énfasis en la idolatría que se tiene hacia los rabinos y hacia la tradición de los padres. Y entonces, un discípulo de su majestad Yeshua no puede tener esa categoría de la tradición de los padres ni la idolatría sobre los rabinos para violentar la Torah. La letra de la Torah debe ser nuestra base. Todo que nos ayude a entenderlo y a cumplirlo, bienvenido. ¿Ya? Entonces, lo que estamos detectando son los defectos que tiene la vasija sobre la que reside la sabiduría que el Eterno ha dado a un pueblo a lo largo de generaciones, no la sabiduría que está dentro. La vasija. ¿Ya? Sigamos. Pequeño de lo que hemos aprendido ahorita. Por favor, nuestros amigos de internet, si tienen alguna pregunta y no se han logrado conectar ahí, escríbanme por WhatsApp. Yo creo que ya tengo uno aquí. Sus preguntas, así como hacen los estudios de... Dice, de Jalapa, Veracruz, no podemos obedecer la doctrina judaica, está en contra de la enseñanza de su majestad Yeshua. Así es. Voy a ponerle volumen porque le quité que estábamos grabando. Sí, Dan, bueno, pásenle el micrófono a Dan, por
Ahí está. Aquí en Betor, de hace unos años para acá, recuerdo que hubo un momento en que de repente se perdió el respeto hacia tu persona. Ujú. Y entonces muchos dijimos, bueno, mejor llamémote rabino para que la gente aprenda a encontrar esa diferencia, porque ya de repente ya eras vos, ya eras cualquier persona. Sin embargo, aunque culturalmente, como dice, se le dice rabino al que enseña Torah, y tampoco queremos caer en decir roe por no decir apóstol, o sea, cuál debiera ser la forma correcta de expresarlos hacia tu persona, porque si no, nuevas personas van a venir y cuando te llamamos rabino van a decir otra vez lo mismo y caemos, porque si no Sí, lo que pasa es que estaríamos sacando, y hay personas que por eso es que no les llaman rabino precisamente por este texto, pero entonces si seguimos la misma interpretación, no le podríamos decir papá a nuestro papá. Entonces, no es la palabra en sí, sino el significado que tenga. La posición del maestro es importante, puede llegar a ejercer una función sacerdotal, ¿verdad? Entonces, culturalmente, porque a nosotros nos pasó, hay una persona que vino a la comunidad y en ese tiempo le dijeron, te presento al Roy, ¿verdad? Roy es pastor, ¿verdad? Y entonces pasó meses y él comenzó a venir a la comunidad y él pensó que yo me llamaba Roy, ¿verdad? O sea que si vos querés presentar a alguien, tienes que decir quién es para que esta persona sepa con quién está tratando, ¿verdad? Y entonces vimos que eso Roy, había que dar mucha explicación y todo. También me decían Moré, había que explicar. Al final, como vimos decir, ustedes mismos comenzaron a designar rabino, porque culturalmente cuando dicen te presento al rabino, ya tienen, la gente ya sabe por dónde andas, quién soy, aunque muchas veces tiene que explicar uno, pero culturalmente ese es el significado. Simplemente no haya idolatría en sus corazones, que hacer referencia a la historia de Betor, no creo que haya idolatría hacia mi persona, pero yo creo que por el momento no deberíamos de fijarnos tanto en la palabra, porque ya en los años que llevamos hemos visto que eso no ha generado esa idolatría que pudiera generar, ¿verdad? Ya en 13 años, bueno, ¿cuántos años llevan de decirme así? Unos 5 o 6 años, ¿verdad? Sí, Ari, pásenle el micro. Es conveniente creo que recalcar que si bien es cierto, ahorita estamos evaluando la sabiduría que ha sido depositada en una vasija, ¿sí? Que con la venida de su majestad Yeshua, unos años después, nace la iglesia tradicional. Y entonces cualquiera podría pensar, entonces, ¿por qué no seguimos la enseñanza de Jesús? Y que tampoco estaría bien, pues, porque realmente la enseñanza de Jesús, que se derivó posteriormente en el cristianismo, quitó la Torá de por medio, pues ya ni siquiera tuvieron un parámetro. Entonces, es importante recalcar que no estamos diciendo que es cristianismo y que estamos en contra de judaísmo, sino que realmente estamos evaluando toda enseñanza con respecto a la Torá y estamos siguiendo lo que dice la Torá. Ahí vamos, gracias. Entonces, resumiendo en esta otra sección, primero, en esta otra parte hemos visto cómo su majestad Yeshua se refiere directamente a las leyes de judaísmo que han cambiado y anulado mandamientos de la Torá. O sea, se está refiriendo, para tomar características allá, de que sí y que no, es todo aquello que cambie o anule algo de la Torá. Él se está refiriendo directamente a través de la palabra takanot. Al mismo tiempo se refirió a la idolatría que se tiene por la tradición de los padres y a los rabinos. ¿Ya? Entonces, nosotros no podemos adquirir esa idolatría de parte del judaísmo porque no estaríamos siguiendo las enseñanzas de su majestad. Y volvemos otra vez a las preguntas. ¿Es la Torá de Moshe el centro del judaísmo? Base a lo que hemos visto, no puede ser. La única respuesta que podemos tener es no. Porque está el judaísmo, doctrina de hombres, dice su majestad Yeshua, le aplicó el pasaje de Isaías 29, y por este lado está la doctrina de él, que es la doctrina de la Torá. Está en congruencia, ¿no? Entonces no puede ser que la Torá sea centro de las dos doctrinas cuando él está mostrando que son totalmente opuestas, ¿no? Entonces por eso dijo, si creyeras a Moshe, me creerías a mí.
porque hay una congruencia entre la Torah y él, su enseñanza y él y su espíritu. ¿Ya? La tradición y los mandamientos rabínicos se han convertido en la base del judaísmo. Hay mucha gente que por desconocimiento idolatra el judaísmo y cree que al estar acatando el judaísmo estaríamos acatando lo antiguo. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, cuando comencé en esto, me decían que este pasaje del Nuevo Testamento, cuando su majestad Yeshua lo llevaron a los 12 años, creo yo, al templo, él estaba haciendo su bar mitzvah. El bar mitzvah inició en la Edad Media. O sea, no existía en ese tiempo. Lo que tenemos que entender que el judaísmo de hoy en día es el resultado de una evolución cultural que este pueblo ha tenido a lo largo de los siglos. Si yo guardo el judaísmo de ahora, no es el judaísmo del primer siglo, tiene sus cambios, ha evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces es tradición de hombres. Eso es lo que dice la enseñanza de su majestad Yeshua. ¿Es la Torah de Moshe el centro del judaísmo? Ya vimos que no, se me repite otra vez. Regresemos al texto, después de haber hecho este resumen, y así vamos a entender un poquito más. Texto, nuestro texto base. Porque ellos dicen y no hacen. ¿A qué se refiere? Y hay un capítulo de su libro que Nehemia Gordon le adjudica a esto, precisamente porque dice que en la conjugación, en la manera hebrea en que está expresado en el Mateo hebreo de Shem Tov, él no entendía a qué se refería porque ellos dicen, pero no hacen. ¿Ya? Yo, personalmente, viendo el texto, una interpretación personal, lo primero que digo yo es que ellos hablan de Torah, pero no guardan Torah. Eso es lo que yo, por lo que he vivido y todo, que influencia en la manera que uno entiende el texto, es lo que yo diría. Pero interesante lo que Nehemia Gordon nos dice en su libro, que él decía cómo, y él se recordaba que este texto le parecía parecido, le sonaba, y no le daba, hasta que al final encontró un texto que él cree que es, y le ayudó a entender. Hasta ese mismo día, entonces, ellos hacen conforme a sus costumbres antiguas, según sus estatutos y sus juicios, pero ellos no temen a Yahweh, y ellos no hacen conforme a la Torah de los mandamientos que Yahweh les ordenó a los hijos de Jacob. Eso está en el segundo libro de Reyes 17:34, una traducción literal hecha por Nehemia Gordon. ¿Se recuerdan de ese texto que lo vimos nosotros en la primera clase de esta sección? Cuando hace referencia a la casa de Israel, a los samaritanos que llegaron a tomar, termina diciendo, hasta este mismo día ellos hacen conforme a sus costumbres y antiguas, según sus estatutos, según sus juicios, ellos no temen a Yahweh y ellos no hacen conforme a la Torah, los mandamientos que Yahweh les ordenó a los hijos de Jacob. Este mismo parafraseo hebreo que hay en este texto es el que dice Nehemia Gordon, que es el mismo que su majestad Yeshua utilizó en el texto del Nuevo Testamento que estamos viendo. Por eso es que a él le parecía conocido. Porque cuando dice, ellos no hacen, y ellos no hacen, que si la misma manera en que lo escribió su majestad Yeshua, está haciendo referencia a este texto que la Tanaj le está adjudicando a la casa de Israel. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, ¿verdad? Entonces, según lo que nos está diciendo esto, según Nehemia Gordon, su majestad Yeshua está utilizando la misma expresión que la Tanaj utiliza para la casa de Israel, nuestros padres. Que ellos hacen conforme a sus tradiciones antiguas, mas no conforme a los mandamientos que el Eterno ordenó a través de la Torah a Jacob. Eso le dice a él que para su majestad Yeshua el judaísmo es lo mismo que la religión de la casa de Israel. Eso es a la conclusión que lleva. O sea que él utiliza la misma expresión gramatical que utiliza la Tanaj para la casa de Israel, y lo que le dice a él es que para su majestad Yeshua, el mismo texto que la Tanaj le da a la casa de Israel, él se lo está adjudicando a Judá. Las dos religiones son lo mismo. ¿Se recuerdan que en Ezequiel vimos, no hagan conforme los mandamientos y estatutos de sus padres, hagan conforme los mandamientos y estatutos del Eterno que le dio a la Torah? ¿Se recuerdan que vimos ese texto? Pues está utilizando menos. Entonces es como si les aplicara el mismo verso de la Tanaj, que la Tanaj se lo da a la casa de Israel, se lo está dando a la casa de Judá. Entonces, si por esa religión nosotros estamos donde estamos, si vamos ahora a tomar el judaísmo como norma de doctrina, no estaríamos siendo redimidos,
estaríamos regresando al mismo error que nos trajo al exilio. Entonces, imagínense que entonces Su Majestad Yeshua, este texto se lo está diciendo al judaísmo, según Nehemia Gordon. Hasta el mismo día, ellos hacen conforme a sus costumbres antiguas, la tradición, según sus estatutos y sus juicios. Ellos no temen a Yahweh. Y ellos no hacen conforme a la Torah y mandamientos que Yahweh les ordenó a los hijos de Jacob. Miren qué fuerte lo que está diciendo. Ellos no temen a Yahweh. Si ellos no temen a Yahweh, ellos me pueden enseñar a temer a Yahweh. ¿Quién puede dar lo que no tiene? Según Su Majestad Yeshua. Ya sabemos el porqué de esa actitud que el Mesías tenía contra estos líderes de esta religión. En Mateo 15:12 dice, entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Y qué les contesta él? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué les está diciendo ahí? Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Por eso es que él tenía esa actitud, porque estaba reconociendo al judaísmo que estaba apartado de la Torah. Y esa reprensión que él está haciendo al judaísmo es tratando de corregir eso que él miraba en el judaísmo del primer siglo. Que en esencia es el mismo judaísmo de hoy, que ha evolucionado en forma, pero no en esencia. ¿Será correcto que un discípulo de Su Majestad Yeshua le dé más importancia al judaísmo de la que el mismo Mesías le dio? ¿Será que es correcto que un discípulo de Su Majestad Yeshua sienta una afinidad hacia la doctrina del judaísmo, una doctrina que Su Majestad Yeshua rechazó, condenó? Puede ser que con su boca diga que cree en Yeshua, pero sus obras muestran otra cosa. Como cuando le decimos a nuestras esposas que las queremos, pero las ofendemos. Entonces, ¿qué dice la verdad? ¿Lo que dice mi boca o mis actos? ¿Qué dicen ustedes? Los actos. Es como un discípulo de Su Majestad Yeshua puede sentir afinidad por una religión, por una doctrina que Su Majestad Yeshua reprendió. Llegamos a la conclusión que no es discípulo de Su Majestad Yeshua. Él no lo sabe, pero muy pronto se dará cuenta. ¿Por qué? Porque el camino es llegar a negarlo. Entonces, con esta información, hay palabras de Su Majestad Yeshua que tienen más sentido que antes. Y ahora vamos a ver unos textos que con esta información, a ver, dice uno, caray, ¿verdad? Más luz sobre unos textos. Fíjense este texto que yo creo que se lo saben de memoria a ustedes. En aquel tiempo, dijo Yeshua a sus discípulos, no piensen que yo vine a anular la Torá, sino a cumplirla. ¿A quién se lo está diciendo? Está hablando a judíos. ¿Por qué les dice a judíos? No piensen que he venido a quebrantar la Torá, sino a cumplirla. ¿Por qué un judío puede estar en ese momento pensando que él venía a cambiar la Torá? Póngase a pensar, veamos la escena. Ustedes son judíos del judaísmo rabínico. Ya Su Majestad Yeshua ya les dijo que ustedes siguen mandamientos de hombre y todo, ¿no? Entonces, mi doctrina, si yo me pongo en el caso de Su Majestad Yeshua, mi doctrina les ofende, ¿ya? Ustedes se oponen y no es congruente mi doctrina a la suya, ¿sí? Entonces vengo yo y les digo, no piensen que yo vine a anular la Torá, sino a cumplirla. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Por qué les dijo eso él a ustedes? Porque ellos creían que la manera en que ellos lo hacían era cumplir la Torá. Cuando la doctrina de él no está conforme a la doctrina de ellos, pues lo acusan de que está violando la Torá, pero no está violando la Torá. Yo no vine a abolir la Torá, eso es lo que les está diciendo. Pueblo, el micrófono. Hay que mencionar que el pueblo no tenía acceso a leer la Torá. Ajá. Entonces únicamente la aprendía de lo que le enseñaban en ese tiempo los maestros, los rabinos. Entonces el rabino decía esto y ellos así lo creían, no podían compararlo. Pienso yo, pues, porque el pueblo en su mayoría no sabía leer. Pero iban a las sinagogas donde se leía la parashá. Claro.
O sea, sí tenían acceso a lo que la Torah decía. Ujú. ¿Verdad? También nos dice la historia judía, ahí me refiero a la judía, que inclusive unos 200 años antes, en el tiempo de Hanukkah, pues les estaba prohibido estudiar Torah. Quiere decir que sí tenían acceso a algo de la Torah, tal vez no como la tenemos nosotros, pero sí tenía acceso. Entonces, esto nos está dando más luz, ¿verdad? Porque cuando leíamos esto, pues lo veíamos para nosotros, pero él no nos lo está diciendo a nosotros. Él se lo está diciendo a un pueblo de un judaísmo rabínico. Porque es lo que un judaísmo de hoy en día verían, no, ustedes están quebrantando otra, ¿cómo es que manejan el Shabbat? Porque la doctrina de ellos creen que es doctrina de Torah. Y cuando viene alguien con otra doctrina, creen que eso es contra la Torah. Y judaísmo no es Torah, es lo que le está diciendo. No piensen que yo vine a anular la Torah, sino a cumplirla. En verdad les digo que hasta que el cielo y la tierra se vayan, ni una letra o punto será abolido de la Torah o de los profetas, porque todo será cumplido. Sigue diciendo, porque siempre nos quedamos en un verso, pero en el siguiente verso van a ver la colita que tiene. Y el que transgreda una palabra de estos mandamientos y enseña a otros, una persona vana será llamado en el reino del cielo. Pero cualquiera que lo sostenga y enseñe será llamado grande en el reino del cielo. ¿Por qué les dice esto precisamente a ellos? Porque ellos no estaban enseñando los mandamientos de la Torah, estaban enseñando mandamientos de hombres. Y termina diciendo, en aquel tiempo Yeshua dijo a sus discípulos, en verdad les digo, si su justicia no es mayor que la de los perushim y los sabios, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué le está diciendo? ¿Queremos entrar en el reino de los cielos? Tenemos que estar por sobre la justicia de los fariseos. Uy, tembló, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Ese verso ya le da otro sentido al texto. Otro texto, Mateo 23:13. Ay de ustedes, perushim y sabios hipócritas, el reino del cielo cierran ante los hijos del hombre, pues a los que quieren entrar no los dejan entrar, ni entran ustedes. ¿Qué significa con que ellos no entran? ¿Cómo es que el judaísmo no deja entrar a otros? ¿Qué les está diciendo? Venimos nosotros del cristianismo, ¿sí? Torah, 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 Torah. ¿Y qué nos encontramos? Judaísmo. El judaísmo es el que nos va a explicar qué es Torah, cómo se interpreta, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué paramos inclinados hacia el judaísmo? ¿Por qué paramos seducidos? Me incluyo yo. ¿Por qué paramos seducidos bajo el judaísmo? Y muchos paran, ¿cómo se dice? Tomando para sí la doctrina judía. ¿No es eso desviarme del camino? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que ellos no entran? Porque su religión no agrada al Eterno. Y cuando hacen que otros que quieren caminar a la Torá se lleguen a ellos, están evitando que otros entren. Tal vez podría ser que diciendo que judaísmo es Torá. Y cuando sentimos, estamos guardando judaísmo y la Torá por otro lado. Ahí se puede cumplir cuando dice, ustedes no entran, ni dejan entrar. Como dirían ahora, ni pichan, ni cachan, ni batean. ¿Será que así podría interpretarse? A ver, creo que tengo una pregunta aquí. Una pregunta que pusieron en YouTube me pone el level. Si su majestad Yeshua aborrecía la doctrina del judaísmo, entonces está mal estudiar de los libros judíos y aprender de sus maestros actualmente. No, trato de explicar esto otra vez. El judaísmo es una vasija sobre la que reside una sabiduría ancestral que el Eterno ha dado a lo largo de siglos. Sin esa sabiduría ancestral no podemos entender correctamente la Tanaj, la Torah y todo lo que su majestad Yeshua. El asunto es confundir entre la vasija y lo que hay dentro de ella. Ese es el problema. Entonces, el judaísmo no es Torah.
Hay muchas cosas dentro del judaísmo que nos ayudan a entender la Torah, eso sí, pero la doctrina, el espíritu, la enseñanza, no lo podemos acatar. Espero haber contestado la pregunta, si no, déjenmelo saber ahí. Gracias, Lebel, por escribirnos la pregunta que no podemos ver ahí. Entonces, vamos a ver dos señalamientos más importantes hacia el judaísmo. ¿Sí? Dos señalamientos muy importantes. Que Su Majestad Yeshua. Ay de ustedes, perushim y sabios hipócritas. El reino del cielo cierra otra vez. ¿Cómo se me repiten estas palabras? Dice Isaías 29:13. Dice pues Adonai, ya que este pueblo se me acerca con la boca y me honra con los labios, mientras su corazón está lejos de mí. O sea, Su Majestad Yeshua le está adjudicando este verso de Isaías 29 al judaísmo de su época. Le está diciendo que su corazón está lejos del Eterno. ¿De qué sirve una religión si el corazón de los religiosos está lejos del Eterno? Deme un poquito de aire, usted estoy sudando. Ahí está. ¿Verdad? Esto sería, según Devarim 36, les está diciendo que tienen un corazón incircunciso. ¿Verdad? Miren el punto, es puntual en decirles esto. Sigamos otro texto. Y en Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores conforme a mi corazón. Entonces, quiere decir que el judaísmo no pueden ser ellos los que pastorean a Efraín. Porque Su Majestad Yeshua le está diciendo que no tienen un corazón conforme al corazón del Eterno. Y la profecía dice que pondrán pastores conforme al corazón del Eterno. Entonces ellos no pueden aplicar para ser pastores de Efraín. Es más, en el mismo Jeremías dice que de la casa de Judá irán a la casa de Efraín. La razón o motivación para obedecer no es la correcta, es lo que le está diciendo Su Majestad Yeshua. El corazón que ellos tienen no es del agrado del Eterno. Mateo 23:23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejasteis lo más importante, los mishpatim de la Torah, la emet, la verdad, gesed, bondad y emuná. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Diezman, pero no tienen. Entonces, lo que tenemos que ver es que emuná es una conexión con el Eterno. Le está diciendo que ellos no tienen ese emuná. Gesed es una actitud. Ya vimos que no todo el que da sedaca es bondadoso. Porque cuando hablamos de gesed, está hablando de una actitud de corazón. Que le está diciendo que ellos no la tienen. Y la verdad es cuando la religión violenta la Torah y enseñan otra cosa que no es Torah. ¿Sí? Entonces, aquí es bien importante, bien puntual lo que le está diciendo. El corazón es lo que resalta Su Majestad Yeshua. Y que le está diciendo que el corazón que ellos tienen no es el correcto. Entonces, el punto de atención es el corazón. El judaísmo enfoca en la misma, en el acto, en lo que se ve, en lo físico. Su Majestad Yeshua resalta el corazón. Entonces, como discípulo de Su Majestad Yeshua, nuestro punto de atención tiene que ser el corazón de la gente. No que haga las cosas, sino que las haga con un corazón que agrade al Eterno. Con la motivación, con la emuná correcta. Esto es lo importante. Para el judaísmo es totalmente distinto. ¿Ya? O creo que me entró otra pregunta. Malujo. Creo que una razón muy viable por la que hoy muchos se inclinan al judaísmo es porque el judaísmo es lo que se ve desde el primer libro de Reyes, cuando el Eterno separó las dos casas, solo vemos una, y sucede que la gente se inclina hacia lo que ve, en tanto que la casa de Israel no sea Efraín, no resurja y se pueda ver la inclinación del pueblo. No entendí muy bien la pregunta, pero no es pregunta, pero sí. O sea, como es lo que le digo, que cuando salimos del cristianismo vamos hacia la Torah, pero ¿quién es el único que nos habla de la Torah? El judaísmo. Y ahí nos mezclamos, porque ellos hablan de que judaísmo es Torah.
y ahí es donde nosotros nos quedamos entrampados, ¿verdad? Entonces, su majestad Yeshua resaltó el corazón. Un verdadero maestro, un verdadero discípulo de su majestad Yeshua se enfoca en el corazón, la actitud, la emuná de la gente, no en el acto. Vamos a ver qué resaltó su majestad Yeshua como discípulo de su majestad, de Rab Shaul como discípulo de su majestad Yeshua. Él utilizó un texto muy importante que dice que entonces sin emuná no solo no se le agrada al Eterno, sino el acto en sí mismo es vacío. ¿Ya? El judaísmo, al faltarle emuná, todos sus actos de obediencia son vacíos. Porque ¿de qué sirve usted que un hijo le haga caso si de mala gana lo hace? No sirve de nada. ¿Es un niño obediente? No es obediente. ¿Ya? Lo que el Eterno quiere es el corazón. Por eso de Barín 6 dice, y circuncidará igual tu corazón y el corazón de tus hijos, para que ames al Señor tu Dios, para que vivas. Es el corazón el que le importa al Eterno. El judaísmo se enfoca en los actos. Para el Eterno lo importante es el corazón. Por eso Rab Shaul señala esto en el judaísmo llamándole las obras de la ley. Él se refiere a las obras de la ley cuando la actitud es hacia valorar el acto, la obediencia. Cuando el hombre se esfuerza por obedecer y así busca su recompensa. Por eso dice que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ya? Para Efraín, para los discípulos de su majestad Yeshua, la obediencia debe ser solo consecuencia de una emuná. Emuná es conexión. Para el judaísmo la obediencia es causa para buscar esa conexión. Esa es la diferencia entre un espíritu y el otro. Esta será la presentación que faltó algo. Bueno, el asunto es que la clave que da Rab Shaul es acerca de Habacuc 2.4, ¿no? Él enfatiza en emuná porque dice, Habacuc 2.4 dice, el alma no justa se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Justo es el que obedece, pero él agarra este texto y lo remarca tanto en sus cartas, porque diciendo que lo que importante es la emuná, es esa conexión que el hombre tiene con el Eterno que rebasa todo entendimiento. Si esa es la base del actuar, Baruch Hashem. Pero él está remarcando y remarca en el judaísmo que el judaísmo no tiene esa emuná. ¿Y por qué? Por la actitud que tiene. Por el enorgullecimiento, la arrogancia y todo el tipo de actitud que no puede tener una actitud de un corazón del Eterno. Entonces, para Efraín, el centro de todo para nosotros es Torah. Tengo que saber distinguir entre lo que es Torah y Torah. Ese es el centro de toda la esencia de la voluntad divina para nosotros hoy en día. Solo con estos 5 libros de la Torah, todos nuestros, podemos ver a Shimshon, al profeta Samuel, el rey Saúl, David, con eso ellos conocían la voluntad, no necesitaban conocer más. Debido a que seguimos descendiendo espiritualmente y ya no podemos comprender lo que está ahí, es que surgieron los profetas y los escritos. Por eso se llama Tanaj. Ahí donde vienen ya los demás libros que están alrededor de la Torah. O sea que todo eso debería de ayudarnos a entender y aplicar correctamente la Torah. Toda interpretación. Porque para Israel, eso es la palabra del Eterno. O sea, los profetas y los escritos jamás van a contradecir lo que la Torah dice. Pero una interpretación de los profetas o de los escritos que contradiga la Torah no está equivocada. Nuestro centro es la Torah. Y como seguimos descendiendo, tenemos libros de Kabbalah, el libro de Enoch, podemos usar la Mishnah, el Talmud, el Nuevo Testamento, el Zohar, el libro de Yashar, literatura judía, Condorito, cualquier evangelio, cualquier cosa que nos ayude a entender la Torah será bienvenido. Pero si algo de estos libros en su letra o en su interpretación contradice el centro de la Torah, no puede ser posible. ¿Estamos? Ese es el verdadero. Lo interesante aquí es que, no, aquí se equivoca. No, bien. Que la emuná, la conexión, que sería el Mashiach, es lo que nos va a dar el correcto discernimiento. ¿Qué
¿Qué es conexión? Yo estuve tratando otra vez de buscar un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una relación con mi esposa, ¿sí? La conozco, ella me conoce. ¿Qué tal si alguien me viene a hablar cositas malas de ella? ¿Le voy a creer? No, fíjate vos que yo la vi con fulanito, con sutanito, hizo esto y esto, y yo tengo que creerle. ¿Qué es lo que me va a hacer no creerle? La conexión, mi relación. ¿Ya? Y esa emuná, esa conexión, para nosotros es Mashiach. Entonces, cuando yo estoy interpretando algo, ¿qué es lo que me va a guiar para dar una correcta interpretación? Mi relación, mi conexión, el Mashiach. ¿Cómo puedo identificar si una interpretación de un texto es correcto o no? Es el espíritu del Mashiach. ¿Cómo puedo saber si esta halajá transgrede, anula un mandamiento de la Torá o me desvía o puede hacer que me desvíe? El espíritu del Mashiach es el que me debe de guiar a toda verdad, dice Rab Shaul, ¿no? Sin esa emuná, nada puede. Por eso Rab Shaul tal vez dijo, todo lo puedo en Mashiach, porque esa es la base. Me da discernimiento, me da entendimiento, me da sabiduría. Nada se puede entender, no se puede agradar al Eterno sin esa emuná, sin esa conexión que para nosotros hoy es Mashiach. Por eso para Efraín ponemos nuestra esperanza en su majestad Yeshua, mientras que el judaísmo pone su esperanza, ellos dicen que en la Torá, pero al final están poniendo su esperanza en los rabinos y en la tradición. Por eso su majestad Yeshua se refirió de la Torá de Moshe. Hay un texto donde dice, yo no vine a acusarlos, ustedes tienen quien los acuse, Moshe, en quien vosotros confiáis. Como despreciando no a Moshe, sino la confianza que ellos depositan en la Torá, creyendo que pueden guardar la Torá, pero no la pueden guardar. Porque ahí es donde está otro Rab Shaul que habla acerca de la maldición de la ley, que nos dice que nadie puede guardar la Torá. Su majestad Yeshua, el efecto del sacrificio de su majestad Yeshua en nosotros, da la capacidad, porque transforma nuestra naturaleza, de poder obedecer la Torá de una manera correcta. Entonces nuestra esperanza está en Él, nuestra relación con Él, nuestra emuná con Él, nuestra conexión, ¿sí? Leonardo vino en base al texto que tenés ahí, por eso para Efraín su esperanza está en Mashiach, mientras para el judaísmo está en la Torá de Moshe. ¿Qué es más importante, el Mashiach o la Torá de Moshe? Es lo mismo. Pero la Torá de Moshe es letra. El Mashiach es el espíritu de esa letra que nos va a ayudar a poder entenderla de una manera correcta. Le voy a explicar algo. La Torá, vimos nosotros en una parcial, tiene una lógica altruista. Nosotros tenemos una percepción egoísta de la creación y eso nos crea un razonamiento egoísta. La naturaleza de la Torá es divina. La naturaleza de nosotros es malvada. Por eso es que no hay un nick, por eso existe esa expresión, estoy tratando, me estoy esforzando, porque no es natural en nosotros amar a nuestro prójimo. No es natural, por eso nos tenemos que esforzar. Eso es lo que Rab Shaul le llama la maldición de la ley. Porque la maldición de la ley te dice, ama a tu prójimo, pero no lo sentís. No importa, tenés que amarlo. No desear a la mujer de tu prójimo, te está ordenando un deseo. No puedes dominar tus deseos. Entonces, esa es la maldición de la ley. ¿Qué hace su majestad Yeshua a través de su muerte y sacrificio? Que su espíritu mora en mí. Su espíritu es justo. Entonces ya mi naturaleza es transformada. Entonces ya mi naturaleza es en armonía con la naturaleza de la Torá. Y entonces obedecer la Torá es normal y natural según mi nueva naturaleza. ¿Ya me explico? Entonces, por eso Rab Shaul en 2 de Corintios capítulo 3 del 14 al 17 dice que el judaísmo dice hasta el día de hoy leen el antiguo pacto, pero les es vedado, no lo entienden. Pero cuando vengan al Señor, lo entenderán y el velo les será quitado, porque el Señor, el Mashiach, es el Espíritu. ¿Ya? Entonces es lo que nos hace congruente a nosotros conforme a la Torá. Mientras que el judaísmo, su esperanza es obedecer. ¿Cómo obedecer? Pero ¿quién enseña a obedecer? Los sabios. Es donde dice este rabino, este maestro de la universidad, en esa entrevista que le hicieron, y le pregunta el entrevistador, ¿y no será que los sabios también
funcionan bajo la Ruach HaKodesh, o sea, bajo inspiración divina. Y él dice, pero ¿quién dice que ellos tienen inspiración divina? Ellos mismos. Entonces, ¿qué valor tiene si ellos mismos se adjudican inspiración divina? Todos le creen que ellos tienen inspiración divina porque ellos mismos lo dijeron. Entonces caemos enredados otra vez en la religión de donde venimos. Distinta, pero es lo mismo, la misma actitud del mismo espíritu. ¿Verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Para terminar este tema, entonces, no sé, Yashar, según tus preguntas de la clase anterior, ¿crees vos que con esta clase, y créanme, la pregunta va hacia todos también, ¿creen ustedes que basado en esto ya podemos tener parámetros objetivos? No podemos decir esto sí, esto sí o no, porque al final estaríamos suprimiendo algo que debería de estar en cada uno de nuestros corazones, que es el espíritu de Mashiach, el que nos guía a toda verdad. Por eso es que debemos de cultivar esa relación, debemos de cultivar el Mashiach para nosotros es la base de todo para poder entender correctamente la Torah. ¿Creen ustedes que ya con esto pudiéramos identificar realmente lo que es conforme a la enseñanza y espíritu de su majestad Yeshua y lo que no es? Cuando estudiemos los escritos del judaísmo. Sí, yo considero que definitivamente así es. Sin embargo, yo le hacía la pregunta en la clase pasada, que en las enseñanzas de Su Majestad Yeshua eran bien enfáticas y, bueno, al leerlas, pues aparentemente, pues bien simples al momento de entenderlas. Yo le hacía la pregunta, ¿cómo era que él llegaba a esta conclusión? Así aparentemente, pues bastante simple y debatía los argumentos del judaísmo en ese momento. Entonces, para que él llegara a debatir y a estas enseñanzas, pues obviamente tenía no sé, un conocimiento cabalístico. No, ahí donde te digo yo, no podemos pensar que el conocimiento o discernimiento que tiene su majestad Yeshua en estas expresiones tan simples es el resultado de un estudio en una escuela. Vimos un pasaje en el Nuevo Testamento que dice cómo tiene esta doctrina si ni estudios tiene. Así es. Vale. Ese es el secreto, que ya no es secreto para nosotros. Él es la palabra del eterno Chacar. Él no adquirió sabiduría. Él es la sabiduría manifiesta del eterno para los hombres. Ese está fuera de otros niveles. Nosotros somos como los animalitos y él es como Adán para nosotros. Nosotros podemos, ¿y este cómo sabe dónde estudió? Es su naturaleza. Él es un hombre hecho a imagen y semejanza divina. Esta conexión que esa semejanza le hace tener con el Eterno, como lo muestra la narrativa de Bereshit, donde paseaba el Eterno y Adán, ¿cómo estás? Ese tipo de relación que establece esa narrativa es la que Mashiach tiene con el Eterno. Nosotros estamos muy lejos de eso. Y no es el resultado de un esfuerzo, de un estudio o de las escuelas en donde estuvo, sino es porque Él es la sabiduría hecha carne por parte del Eterno. ¿Ya? Esa es otra cosa, eso es otro rollo. Pero como bien dijiste vos, la Torah es simple, pero nosotros no la complicamos, ¿verdad? Por eso digo yo, a veces, créame, se los hablo, le hablo a mi corazón, cuando uno tiene esta responsabilidad de guiar a la gente, sabiendo uno que los puede guiar por el error, hay cosas que a veces uno quisiera quitar de una vez, pero como sabemos, cuando uno sabe de dónde venimos, necesitamos ciertas cosas, ciertos rituales para poder generar esa escala de valores, ese tipo de cosas que necesitamos por donde venimos. No tenemos ni el más mínimo respeto a nada, ni a nadie. Necesitamos como reeducarnos, reculturizarnos, no sé cómo explicarme. Y por eso es que de alguna manera necesitamos ciertos rituales, ciertas cosas. Pero a veces uno duda, porque a veces uno dice, ¿será que porque me ven con kipá me confunden con judío? Y me pregunto yo, ¿será que si me ven con esto, y esto es lo que está provocando que me confundan con judaísmo?
¿Será que lo que ustedes ven de mí es de lo que crea esa confusión? ¿Usted cree que no me dan ganas de quitarme esto? Sí, bueno, vamos a orar así, sin nada, sin tefilín ni nada. ¿Ustedes creen que porque tengo talit del Eterno me escucha? Porque sin talit no me escucha. O porque tengo kipá y sin kipá no me van a escuchar. ¿Sabían ustedes que el cubrirse la cabeza dentro del judaísmo no es desde siempre? O sea, ¿ustedes creen que a veces no me dan ganas de? Digo, bueno, muchachos, si esto les genera atracción hacia una religión que los está desviando en su relación con el Eterno. Pero he entendido que necesitamos comprender ciertos principios de respeto, ciertas cosas que nos hacen valorar cosas que no valoramos. Pero tenemos que tener cuidado de que esto no nos desvíe, ¿verdad? Y ese es el problema que tiene Efraín, la responsabilidad que tenemos de abrir una brecha, trazar un camino que hasta ahorita pues no tenemos nadie que lo esté trazando como para solo seguirlo. Tenemos que escribir más libros porque toda la literatura que tenemos es judía. Pero ¿cuántas generaciones o cuántos años pasarán? Porque hay gentes que se dedican a escribir, pero no están dirigiendo una sinagoga. Son gente que se dedica ahí, pasa todo el día escribiendo, estudiando el tema y ahí va. Estamos abriendo, la actitud más fácil es agarrar lo que ya está escrito. ¿Para qué nos vamos a complicar? Pero no fuimos llamados a eso. Entonces, ¿imagina usted la responsabilidad que los maestros de Efraín tienen de abrir una brecha que sea el camino correcto, que ayude a cada uno de ustedes a establecer una relación con el Eterno sin caer en la religiosidad? Y pensar que cada cosa que hacemos estamos generando una tradición para nuestros hijos y nuestros nietos. Y que van a tener ellos que saber por qué hacemos tal cosa, para que no se desvirtúen, para que no crean. Nosotros hacemos cosas que el judaísmo hace y la razón no es la misma. ¿Ustedes saben por qué las mujeres no hacen aliyot en el judaísmo? ¿No saben? En el judaísmo porque ustedes saben que el judaísmo es machista y entonces en aquellos tiempos las mujeres no estudiaban, porque ¿para qué vamos a invertir para que una mujer estudie si de todos modos se va a ir a casar y el marido la tiene que mantener? Eso está en historia del judaísmo. Entonces regularmente las mujeres no podían leer muy bien y cuando las llamaban a hacer aliyot se avergonzaban porque no podían leer bien. Entonces decidieron no subir a las mujeres a aliyot porque la mayoría de ellas no sabían leer bien. Y también dejaron de subir hombres que tampoco eran muy cultos y que no podían leer fluido. De ahí en adelante se quedó que la mujer no suba a hacer aliyot. Y aquí tampoco las mujeres suben a hacer aliyot. Y bueno, yo sé que poca gente sabe por qué en el judaísmo las mujeres no hacen aliyot, pero si alguien supiera va a decir que nosotros también discriminamos a las mujeres. Hoy podemos tener mujeres mucho más educadas y cultas que hombres, que no tendrían problema para hacer aliyot. Y hoy pasé el examen, le dije a Yehezkel, ¿te acuerdas de Yehezkel que te pregunté? ¿Por qué crees tú que las mujeres no hacen aliyot aquí? Contestar. De que era porque el hombre era el intermediario entre el Eterno y la casa. Ajá. Entonces el hombre tenía mayor mérito porque era de él la ¿Mayor qué? responsabilidad, ¿Necesidad? mérito y responsabilidad, porque él es el encargado de estudiar Torah. Entonces, por eso. Esa es la razón por qué lo hacemos aquí. O sea, los que me conocen a mí sabrían que yo jamás podría poner una norma basada en discriminación. ¿Ya? Si yo enseño esto, ¿ustedes creen que hubieran dicho ustedes? O sea, es lo que les digo yo, lo que hace Efraín, las decisiones que se toman, están basadas en información que llegan nosotros en esto, en lo otro, que los pros y en base a eso tenemos que tomar un criterio y decir esto, basado en esto y esto, me parece que es lo correcto, buscando el objetivo y también tenemos que ver de dónde viene la gente. Porque si la gente me vendría del judaísmo, si esta fuera una comunidad de ex judíos que están saliendo del judaísmo hacia la Torah, tal vez las cosas aquí serían distintas. Pero venimos del cristianismo, estamos un montón de esclavos y lo estamos dándoles cultura, respeto, educación, las cosas más mínimas. Entonces, si no sabemos nosotros, pareciera que hacemos las cosas igual que el judaísmo, pero las razones son distintas.
Entonces, imagínense la dificultad que tiene cada decisión que se tome y explicar por qué se toma. Porque los hijos de Yehezkel van a hacer las festividades y todo conforme se le enseñó a Yehezkel aquí. Y él va a tener que explicar por qué cada cosa. Y que las razones van a ser muy distintas a las del judaísmo. Pero, ¿cuál decisión es la correcta? Ahí está. Ahí está la oficina. Denle el micrófono a la visita. Y como dice la canción, con esta me despido. Perdona, Davino, aprovechando que tocaste ahorita el tema de que Efraín hace cosas que hace el judaísmo, pero con un propósito diferente. Quisiera que me sacaras de una duda que yo he tenido desde hace tiempo de por qué se hace millas aquí en la comunidad. ¿Por qué se hace Minion? Sí, para que la gente venga más temprano o porque desde mi punto de vista es más importante la Torah que esa halajá. Ajá, Entonces, ¿por qué se estudió aquí en la comunidad? Eso. por orden. Por orden, te voy a explicar por qué. Muchos decían que siempre tenemos como buenos chapines el llegar tarde. ¿Sí? Cuando en la comunidad la oración comenzaba a las 10 de la mañana, la gente llegaba a las 10:30, a las 11, a las 12, y ahí va. Entonces comenzábamos 2 o 3. Ahora, o a veces, hubieron varias veces en donde yo comencé a orar solo con mi familia, no había llegado nadie más. Y así comenzaba la oración. ¿Ya? Me dijeron, no, que es muy temprano, que el tráfico, que... Hubo un tiempo en donde los servicios de Torah los hacíamos a las 2 de la tarde. Y seguían llegando tarde. Es lo que te digo yo. Entonces, al final, de donde venimos de una cultura de desorden, donde nada es importante. Entonces, como que hay ciertas halajot que aunque no estoy de acuerdo en la razón por la cual el judaísmo la utiliza, creo que nos viene bien para poder crear una cultura efraimita, de orden, de valores, de respeto, de cosas que hay momentos de solemnidad, hay momentos de alegría. Si ustedes ven en nuestro servicio de todo el transcurso, la oración es solemne, luego viene la danza, luego viene la Torá, merece respeto. Todo ese tipo de cosas nos van formando, van creando escala de valores que nosotros necesitamos. Entonces, si yo quito ciertas normas que están de la halajá judía, entonces sería más difícil. Esa es la razón que te puedo dar para eso. Es cuestión de orden. Entonces, creo yo que hay cosas dentro del judaísmo que no están mal, son buenas. Como una vez una persona que venía a la comunidad me criticó, me decía, ¿por qué siempre que bendices a alguien que lee la Torah, le das la misma bendición? ¿Por qué siempre subes a 3? ¿Por qué siempre suben a leer la Torah? ¿Por qué no la lees tú de vez en cuando? ¿Por qué no? Digo yo, porque así está establecido el servicio de Torah. ¿Y por qué no cambiamos el servicio de Torah? Y no es eso mandamientos de hombres. Entonces le digo yo, si yo cambio el servicio de Torah, o decido no hacer servicio de Torah y me invento otro servicio, ¿no sería también mandamiento de hombres? ¿No será que eres antisemita tú y que solo porque el judaísmo estableció eso, no lo quieres hacer? Lo que te digo yo, todo lo que he enseñado, y para muchos ahí creen que yo soy antisemita, no soy antisemita. Ya, hay muchas cosas buenas que nos ayudan. La cultura judía es una cultura de respeto, de honorabilidad, y tenemos que aprender las cosas buenas de él. Pero, te digo, eso es lo difícil de Efraín, de estar abriendo una brecha. Eso es lo difícil. Entonces, imaginen todo lo que hay que leer, todo lo que hay historia, todo, para tener un contexto más o menos amplio, que no podemos tener toda la información de un mismo punto. Y en base a eso, tomar una decisión. Imagínense. Entonces no es fácil, es más fácil agarrar el Shulchan Aruch, ahí dice, punto, hagámoslo así. Pero discernirse es lo correcto, si es lo del agrado del Eterno, si eso nos acerca o no a la Torah. Es un sinfín de cosas que yo creo que ya me estoy desahogando. Pues si no tenemos preguntas de esto, nos vemos la próxima semana en la otra clase.